Muy bien, hermanos, vamos a meditar en esta mañana. Mire, muchos de nosotros en ocasiones vienen tormentas o cualquier problema. Acordémonos que las tormentas siempre representan problemas. Y en ocasiones tenemos miedo. Y esto es natural. Lo que no es natural es cuando tenemos un miedo desmedido o que no hay razón. Pero en ocasiones tenemos miedo porque sabemos que hay ciertas consecuencias. En las tormentas, por ejemplo, cuando hay tormentas sabemos que la casa puede ser destruida y por eso nos da miedo. Hoy tenemos en la sociedad, por todo el mundo, esta famosa pandemia. Y en esta pandemia pues tenemos miedo, muchos tenemos miedo. Hablo yo en plural y me incluyo, aunque le voy a ser sincero que yo no tengo tanto miedo en esta situación. Pero me voy a incluir porque pues como ser humano de repente entra la duda o a veces entra, bueno, ¿qué estará pasando? Y en esta situación o en estos tiempos entonces a veces nos preguntamos, bueno, si Dios está en control de las cosas, ¿por qué estamos pasando por esta situación? Mira, hermano, en primer lugar, debemos entender que Dios está en control. Y debemos entender que tal vez, o no tal vez, debemos entender que hay para todo una razón. Y lo más probable, y esto es lo que yo he pensado, y eso es solamente una opinión, es que esta es una advertencia para la humanidad para acercarse a Dios. Algunos dicen que no es pues algo real, sino es creado por la sociedad, que es creado por identidades pues secretas. Pero aún así, vamos a suponer que es algo no verdadero. La cosa como quiera sigue igual porque pues usted sabe que hay ciertas reglas. Inclusive por eso no nos podemos reunir ahorita por las reglas que hay. Pero aún ahí, aún en esta situación, aún siendo esto, Dios está en control. Y es un llamado a nosotros porque hay varias cosas que podemos hacer. Una de ellas es orar a Dios. Una oración ferviente. Una oración donde realmente sintamos esa necesidad de orar a Dios y pedirle y rogarle que se acabe esta situación. Si realmente oráramos como decimos con fe, créame que esto ya se hubiese solucionado. Pero en ocasiones decimos tener fe y no la tenemos. Antes que sucediera todo esto, el grupo de oración, solo éramos 4 personas las que asistíamos al grupo de oración. Entonces, pues esto me da a entender que a lo mejor no había tanta fe en la oración. Pero el tema de hoy es el siguiente. Dios está en control de todo. Y para tener un ejemplo vamos a ir a Marcos 4 y vamos a leer empezando del versículo 37 en adelante. Marcos 4, 37 en adelante. El contexto de esto es que Jesús había predicado algunas parábolas, le había predicado a una multitud y ya se había pues hecho noche y ya estaban por partir a otro lugar. Jesús les dijo que se fueran a otro lugar para seguir su ministerio, seguir predicando. Y vamos a tomar entonces en el versículo 37. Bueno, vamos a leer el 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en barca. Y habló también con él, había con él otras barcas. El 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calle, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande
bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y dice ahí: entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Mira, hermano, yo sé que en ocasiones se preguntará: bueno, pues sí, está en la Biblia, pero pues ojos que no ven, corazón que no siente, tal vez dirá usted. Pero mire, si usted ha creído en la palabra de Dios, entonces esto es un relato de la historia, esto es verdadero. Y si es verdadero, y si entonces Jesús logró parar el viento y la mar, entonces Jesús tiene poder. Y Él puede controlar cualquier cosa. Así como controló el viento, controló el mar, puede controlar cualquier virus también. Mira, hermano, no debemos de tener miedo porque estamos sirviendo al Dios Todopoderoso. Amén. Y como estamos sirviendo al Dios Todopoderoso, pase lo que pase, estamos nosotros bajo la protección de Dios. Amén. Es importante que usted sepa esto porque usted necesita someterse a Dios. Usted tal vez ya ha escuchado el Salmo 91, ya lo he citado muchas veces y hoy no lo voy a leer ni citar, pero ahí dice: el que mora bajo las alas del Altísimo. Bueno, dije que no lo iba a citar, pero ya. Pero lo que estamos diciendo ahí es que cuando estamos en la protección de Dios, estar en la protección de Dios implica que vamos a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios quiere decir que vamos a obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios quiere decir que vamos a seguir lo que está en las Escrituras. Y cuando hacemos eso, estamos ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo, y aún el mar y los vientos le obedecen. Notemos ahí en los últimos versículos que dice que los discípulos tuvieron un gran temor. Y es que imagínese usted, medite un poco sobre esto. Y el meditar nos vamos a dar, imagínate, aquí en Dalton ha habido tormentas, usted las ha escuchado. Imagínese que esté una tormenta y que de repente Jesús hubiese estado con nosotros y que se calme esta tormenta y todo, de repente ya salga hasta un arco iris, todo se vuelva bien. Sería de gran temor de que, ¿cómo esta persona puede hacer esto? Y es que Jesús el Cristo, siendo humano, nunca dejó su deidad, nunca dejó su divinidad. Fue ser humano y fue Dios. Y bueno, estamos hablando en el pasado para que usted me entienda, pero en realidad es ser humano y es Dios en su totalidad, porque Dios siempre es. No hay un pasado, presente y futuro para Él. Entonces déjeme decirle que por eso es importante que leamos las Escrituras, porque pasajes como estos nos puede dar entonces el aliento de seguir adelante. Pase lo que pase, tal vez tenemos miedo, tal vez estamos desesperados, pero si confiamos en Dios, tarde que temprano esto va a pasar, porque Dios tiene el control. Pero por lo mientras, ¿qué debemos de hacer nosotros? Apegarnos más a la palabra de Dios. Por lo mientras, ¿qué debemos de hacer nosotros? Leer la palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Orar. ¿Qué debemos de hacer? Someternos. ¿Qué debemos hacer? Hablarle a las almas perdidas. Mire, ahorita hay mucha gente que está con su corazón abierto. Ahorita la gente está preparada y lista para recibir la palabra de Dios. Y ahorita es el momento oportuno para que usted y yo le hablemos a otras personas de las maravillas de Dios. Porque la gente está espantada. Y precisamente nosotros no sabemos. Tal vez esto fue creado, como hemos dicho, pero si es creado, Dios utiliza cualquier oportunidad para sus metas, y la meta de Dios es de que toda persona sea salva. Pero también acuérdese que eso es algo que nos dio de tarea a usted y a mí, de hablarle a otras personas. Entonces, como siervos de Dios, necesitamos nosotros hacer la gran comisión. Y esto es ir y hablarle a las personas de nuestro Señor Jesús. Por lo mientras debemos de entonces confiar en Jesús.
Y notemos que los discípulos eran pescadores, pues era su oficio. Ellos estaban ya acostumbrados a tormentas. Usted sabe que los que pescan, ellos pescan en la noche. Y si no lo sabía, pues esto es así. Los pescadores no pescan durante el día. Los pescadores van en la noche. Ellos estaban acostumbrados a salir en la noche. Cualquier pescador o cualquier persona que ha estado en el mar está acostumbrado a las olas. Cualquier persona que ha estado en el mar está acostumbrada a tormentas. Pero la narración que nos da aquí es que esta era una tormenta que no habían pasado ellos. Dice que las olas estaban en la barca y casi hundían la barca. Y ahí fue cuando se espantaron y levantaron a Jesús. Ahí estaba, dice que su cabeza sobre un cabezal, sobre una almohada. Estaba durmiendo, tranquilo. Y mi hermano, esta historia tómala como es. Es la palabra de Dios. Y si Jesús puede parar esa tormenta, Él puede parar cualquier cosa en tu vida. Amén. Mira, en ocasiones nosotros somos incrédulos y eso es lo que hace inválido en que Dios haga cosas en nuestras vidas, porque somos incrédulos. A veces decimos, no, pues me quedé sin trabajo y confío en Dios, pero hacemos todo menos orar a Dios. Y luego decimos, no, pues es que esto y es que ya, y hacemos todos los remedios, le preguntamos a tal persona y aquí y allá y todo esto, y lo último que hacemos como algo final, diría Pablo, como un abortivo, entonces oramos. Lo dejamos como una solución ya hasta el mero final. Y esto, mis hermanos, es lo que en ocasión invalida nuestra supuesta fe, cuando en realidad debe ser primero. Relatos como estos, saber que fueron verdaderos y entonces orar a Dios en cualquier circunstancia para que no nos diga esto, pues, hey, ¿dónde está tu fe? Y entonces ver los milagros que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dios obra milagros. Y aún hasta el día de hoy, Él pone a las personas en los lugares adecuados, en el momento adecuado, para cuando la persona o el siervo de Dios lo necesite, la persona adecuada salga al quite. Y ha pasado muchas veces, yo podría contarle historias, pero no estamos en la hora de pues compartir, no estamos en la hora de testimonios. Pero lo que sí le puedo asegurar es de que Dios siempre ha puesto a la persona correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, para que sea lo que sea necesario, pues Dios pueda obrar en nuestras vidas. Pero usted necesita tener confianza en Dios. En esta mañana, recapacite y medite en su vida. Y si no ha tenido confianza en Jesús, téngala. No tenga miedo. Ya Jesús lo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y mire que precisamente en momentos como estos es cuando necesitamos la paz de Jesús. Y sabiendo que Él tiene el poder de parar todas las cosas en el momento que Él quiera. Entonces sirvamos al Dios Todopoderoso, sirvamos al Creador del universo, aquel que Él creó el cielo, el mar, la tierra, el viento, aquel que ha creado todo ser vivo. Sirvámoslo, meditando siempre en su palabra, pero sobre todo tomando acción en ella. Vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana te pedimos que nos ayudes a reflexionar en tu palabra. Te pedimos, Padre eterno, que nos ayudes a entender, Señor, que realmente tú eres el Todopoderoso. Y que en tu palabra, en Mateo 28, Señor, 18, nos has dicho que toda autoridad ha sido dada a tu Hijo en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto, Padre eterno, debemos entender que entonces todo está bajo el control de tu Hijo Jesús el Cristo. Y Señor, por esta razón, ayúdanos a poner nuestra confianza en Él. Porque al confiar en Él, podemos confiar también en ti. Porque tú y Él son uno.
Y entonces, Padre, de esta manera también sabemos que tú, con tu santo poder, vas a poder protegernos, así como los dice en tu palabra en el Salmo 91, que aunque caigan 1000 o 10,000, Señor, nosotros estaremos todavía ahí. Tú nos protegerás. Ayúdanos, Padre eterno, a confiar siempre en tu palabra, a tener fe. Y gracias por poner ejemplos como estos, Padre eterno, para que entonces podamos confiar 100% en tu palabra. Ayúdanos a no solo meditar en esto, sino ayúdanos a tomar acción en nuestras vidas. Ayúdanos a tomar acción en ahora tomar pues las salidas que debemos de salir o las cosas que tenemos que hacer. Te pedimos por los ancianos de la iglesia también, de la congregación, para que, Padre eterno, ellos puedan decidir ya abrir el lugar de reunión, Padre eterno. Para que también podamos ya reunirnos como congregación en un lugar. Y aunque sabemos que esto no es necesario para ti, porque tú amas a los adoradores de espíritu y verdad, y esos son los que tú buscas, pues Señor, estamos ya también sabiendo que es necesario que nos veamos los unos a los otros, Señor, para estimularnos a las buenas obras. Entonces, Padre eterno, te pedimos también por los ancianos, para que le des la capacidad y el entendimiento que es tiempo ya de abrir las puertas. Te pedimos también, Padre eterno, por cada uno de los hermanos, que estés siempre con ellos. Te pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.